Martes 21 de junio del 2022. Bienvenidos amigos a Noticias 7. Saludamos a nuestros compañeros que nos acompañan esta mañana en la mesa de trabajo, Lautaro y Carolina. Muy buenos días. Tenemos información importante para este día. Carolina, buenos días. Hola, ¿qué tal Andrea, Lautaro y amigos televidentes? Pues así es, al parecer hay una iniciativa de diálogo que ha aprobado la Asamblea Nacional y que hoy en la tarde ha convocado a organismos internacionales y también a las cámaras de comercio. Estaremos pendientes de cómo evoluciona esto. Lautaro, buenos días. Del día de ayer el presidente emitió un nuevo decreto y sumó más provincias al estado de excepción. Así es, Andrea, buenos días. Carolina, amigos televidentes, efectivamente el decreto 459 ya fue suscrito ayer por el presidente Lazo. Le vamos a explicar cuáles son las diferencias con el anterior estado de excepción, qué provincias se incluyen y también qué otras medidas se contemplan. 7:01 de la mañana. Hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos a hacer una conexión a una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa con el ministro, que ya está con los medios de comunicación en ese espacio. Vamos a hacer un enlace para ver cuáles son las declaraciones del ministro. Veamos. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones. Permitirán que se contra la democracia y de las leyes de la República. Y derechos de la mayoría de los ciudadanos a vivir en paz, trabajar, circular por el territorio, producir y educar a sus hijos en un país libre y sin violencia. Cuando estos derechos son vulnerados, los grupos que impiden la libre circulación crean zozobra, atacan a otros ciudadanos indefensos. Es cuando el Estado, en representación de todos los ecuatorianos, debe tomar acciones para recobrar la normalidad y restablecer la paz. Sobre la base de los hechos ocurridos en el año 2019, ya no procede la excusa de que son otros los violentos. Si en cada protesta social se infiltran personas que destruyen los bienes públicos y privados, causan heridos, incendian patrulleros, agreden a periodistas, extorsionan a las empresas y ciudadanos, es evidente que actúan con consentimiento de quienes organizan las movilizaciones. Voy a ser frontal. Esta actividad violenta y criminal no ayuda a las reivindicaciones sociales, al contrario, las perjudican. Porque detrás de esto está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada. Por lo tanto, convocamos a los ecuatorianos a la unidad nacional, a una defensa activa por la paz y a la defensa de la democracia. Como ha ocurrido a lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas siempre han estado junto al pueblo ecuatoriano, defendiendo y protegiendo sus derechos, garantías y libertades. En el marco de un Estado de Derecho, con la Constitución como norma fundamental de un país libre y democrático. Muchas gracias. Estas fueron las declaraciones. Muy bien, estas fueron las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Lara, quien ha dicho que las manifestaciones en su mayoría están siendo con desmanes y con actos vandálicos. Sin embargo, ahora nosotros vamos a titulares, amigos, para ver lo que tenemos esta mañana. Presidente Guillermo Lasso derogó el estado de excepción decretado el pasado viernes y emitió uno nuevo que incluye a 6 provincias. Al menos 2.000 manifestantes del movimiento indígena ya ingresaron a la capital en el 8º día de protestas. Manifestaciones dejan millonarias pérdidas en varios sectores. En lo internacional, mandatarios de varios países felicitaron a Gustavo Petro por ganar las elecciones presidenciales de Colombia.
En los deportes, Juegos Bolivarianos arrancan este viernes 24 de junio con la presencia de 259 atletas ecuatorianos. Y la tarde de este lunes, el presidente Guillermo Lasso derogó el estado de excepción emitido el pasado viernes 17 de junio y mediante el decreto 459 estableció un nuevo estado de excepción por 30 días para Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, provincias donde se concentra la mayor cantidad de actos vandálicos por las manifestaciones. En el documento se establece como zona de seguridad a Quito y dispone a la policía y Fuerzas Armadas para garantizar el orden público. Además, se suspenden las reuniones y se ratificó el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en la capital. Así es, pero ¿qué pasó también ayer en la Asamblea Nacional? Porque recuerden ustedes, amigos televidentes, que la Asamblea Nacional tenía previsto poder derogar el decreto 455, sin embargo, el Ejecutivo se adelantó expidiendo este nuevo decreto y ampliando el estado de excepción. Se decía que en la legislatura existían los votos tanto de Pachacutic como del bloque de UNES y también disidentes de la izquierda democrática para poder lograr esto. La sesión, el pleno de la legislatura se llevó a cabo con normalidad y justo minutos antes de empezar se empezó a divulgar la noticia y luego más tarde llegó también información por parte de la Presidencia de la República sobre este nuevo decreto, lo cual dejó sin piso y también sin cabida la decisión del Parlamento respecto al estado de excepción. Sin embargo, más tarde lo que se hizo fue mocionar una nueva petición por parte de la legislatura y un nuevo trámite que esto se va a llevar a cabo el día de hoy para poder convocar organismos internacionales y también a las cámaras para dialogar. Pero ¿cuáles fueron las reacciones dentro del Parlamento una vez que se conoció de acuerdo del nuevo decreto de excepción? Escuchemos. Hay que cumplir los procedimientos, por supuesto. Vamos a cumplir con lo que manda la Constitución y la ley. No estamos aquí para soslayar nada. Lo que hace este nuevo decreto es incluir a 3 nuevas provincias para proteger de la inseguridad que está viviendo estas 3 nuevas provincias. Adicionalmente se agrega la inviolabilidad del domicilio bajo circunstancias excepcionales y se protege desde luego la protesta pacífica. ¿Cuál es el efecto jurídico entonces de este nuevo decreto? Que queda automáticamente derogado el decreto 455 emitido por el presidente de la República, con lo cual el debate y el punto que se está tratando en estos momentos en la Asamblea Nacional queda insubsistente. Lo que han dicho los asambleístas del día de ayer es que no se quedarán ahí, es decir, va a haber una nueva, esta nueva iniciativa para poder convocar nuevamente al Pleno para que se pueda debatir este nuevo decreto. Necesitan alrededor de 70 firmas para que se convoque al Pleno y se pueda votar o debatir por este nuevo decreto, Lauta. Ahora, para volver a ahondar en los detalles de las diferencias entre los dos decretos que hemos tenido, el 455 y el 459, lo que decía el primero es que el estado de excepción era en 3 provincias, como ya sabemos, Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. Ahora se agrega un poco más, en este caso Pastaza, Tungurahua y Chimborazo. Pero lo más importante, el eje central de este decreto nuevo es que la libertad de reunión o de asociación está permitida solamente en protestas pacíficas. Donde no es permitido, donde es impedido va a ser cuando hayan actos violentos en espacio público. ¿Cuál es el espacio público? Calles, plazas, avenidas, autopistas, carreteras. Ahí, siempre y cuando se detecte que hay hechos de violencia, no pueden estar y la policía, las Fuerzas Armadas pueden intervenir. Mientras tanto, se permite tanto las protestas de los plantones pacíficos en todas las partes donde no hayan incidentes. Y finalmente también se ratifica que las requisiciones, que es cuando la policía puede llegar a un sitio y montar su puesto de mando, están permitidas. Con eso, en la Casa de la Cultura se mantiene entonces el puesto que ha ubicado la Policía Nacional. Ahora, este decreto, el 459, está ya vigente. Sin embargo, también, como bien lo mencionaba Andrea, existe la iniciativa y también por parte de los legisladores de Pachacutic de volver a proponer su derogatoria. Esto, sin embargo, podría ocurrir en los próximos días. Ellos ya tienen la potestad de poder realizarlo y ayer hubo una moción la que se votó con 81 votos, con 81 apoyos. Eso quiere decir que evidentemente existirían los votos
si es que se pusiera a poner en el orden del día esta derogatoria. Ahora, ¿qué va a pasar el día de hoy, 4:30 de la tarde, en la Asamblea Nacional? Pues están convocados la Cruz Roja, también Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y las cámaras de comercio para poder establecer este diálogo. Esto sería el preámbulo de lo que ellos consideran para luego poder convocar al presidente de la República y también a los líderes indígenas para sentarse y poder de una vez por todas encontrar los medios, los diálogos, también las discusiones y zanjar así este paro nacional que ya está en el 9º día, Andrea. Así es, pero previamente a esta reunión o a esta convocatoria que se tenía en la Asamblea Nacional, la justicia ya había rechazado las medidas cautelares solicitadas por el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, para evitar que el Pleno de la Asamblea debata la posibilidad de revocar el decreto del estado de excepción. La decisión la tomó la jueza Mónica Freire de la Unidad de Contravenciones Penales y de Tránsito de Tumbaco. De acuerdo al alcalde Guarderas, echar abajo el estado de excepción podría generar daños en la ciudad de Quito aún mayores que los registrados en las manifestaciones de octubre del 2019. Esto sucedió ya en la tarde. Exactamente. Guarderas desde el fin de semana lo dijo muy claramente. Asambleístas que apoyen la revocatoria del estado de excepción serán responsables de lo que pasa en Quito, porque el alcalde ha dicho que hay mucha preocupación de que con esta llegada de manifestantes se puedan producir hechos violentos por parte de infiltrados y otras personas que generen caos en la ciudad, como pasó en octubre de 2019. Esta medida cautelar que fue presentada por el alcalde es una acción judicial, la cual se le permite al burgomaestre y a cualquier persona ponerla para evitar que sucedan hechos como, por ejemplo, estos debates que tantos han sido controversiales. Sin embargo, reiteramos que entonces no fue necesario gracias a este nuevo decreto presidencial que ya está vigente y que habrá que esperar si hay cambios para el siguiente y si Guarderas entonces vuelve a presentar una acción judicial para evitar la nueva sesión. Ahora, lo que hizo Guarderas es interesante porque justamente ayer en el legislativo se discutía sobre cómo esto podría influir en los asambleístas, sobre todo aquellos que se perfilan como posibles candidatos a alcalde de Quito. Uno de ellos, Pavel Muñoz, del bloque del correísmo. Sin embargo, al momento de votar, efectivamente, esto no fue puesto en duda. Él apoyó a toda su bancada. Pero evidentemente la responsabilidad que está echando el burgomaestre capitalino a las posibles consecuencias y estragos que sufra Quito al echar el estado de excepción, pues es algo que sí pudo haber hecho pensar a algunos asambleístas dentro. Ahora, como decimos, está vigente un nuevo estado de excepción, pero esto no quita que pueda volverse a echar abajo nuevamente por iniciativa del Parlamento, que eso estaremos algo que vigilantes y también informarles aquí de forma oportuna en el transcurso de la semana. Y hay que enfatizar algo, el por qué Pachacuti que estaba diciendo que el estado de excepción anterior tenía que ser derogado. Bueno, ahí se decía que no podía haber reunión entre personas, aglomeraciones, más de 20 personas en espacio público. Eso era ilegal según el estado de excepción anterior y eso se iba o atentaba contra la libertad de protesta pacífica. La protesta social se veía vulnerada por este estado de excepción, pero con el nuevo lo que están dejando bien claro es que si hay actos violentos, eso está prohibido, eso es lo que no se permite. Pero en este caso pueden haber plantones, pueden haber movilizaciones, marchas gigantescas, siempre y cuando no hayan actos que lamentar, actos de violencia ni de vandalismo, y eso es lo que entonces creo que cada uno tiene que analizar hasta qué punto está bien o no derogar este tipo de acciones que busca el gobierno para evitar nuevos incidentes. ¿Pero qué ocurrió el día de ayer en las manifestaciones? Les queremos recordar o hacer un resumen de la jornada del día de ayer. Los manifestantes indígenas de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua ingresaron a Quito. Al menos 2,000 personas en camionetas de a pie llegaron al Parque El Arbolito. Hemos preparado una nota, veamos. Luego de 8 días, finalmente los manifestantes atrincherados en las entradas de Quito ingresaron a la capital en caravanas. La mayor concentración de ellos estaba en el sur y vinieron desde las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Ingresaron a la capital alrededor de las 4:30 de la tarde y recorrieron la avenida Maldonado con dirección al Parque El Arbolito en el centro norte de Quito. Más temprano en este día, un grupo de manifestantes ya había ingresado a Quito y se dispuso en los exteriores de la Universidad Salesiana, a la espera de que esta institución los acoja. No se pronunció al respecto, pero sí hubo voluntarios que llegaron con alimentos. En la Casa de la Cultura también se registró una marcha en rechazo de la presencia policial en la institución. Carolina Basante, Noticias 7.
para la noche ya se había dicho que eran muchísimos más manifestantes. Lo que ocurre al día de hoy es que, por ejemplo, ya hemos visto en redes sociales, en las afueras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no se registran pues mayores aglomeración de personas. Sin embargo, hay muchísimas vías que a esta hora ya se encuentran cerradas en la capital. Entendemos incluso que el trolebús, la ecovía, hoy suspenden sus actividades por las manifestaciones y por el cierre de vías que, como vimos ayer, ya en Quito al menos eran muchísimas. Sí, se prevé hoy una jornada agitada con la llegada ya de los manifestantes indígenas de provincias. También se prevé que sigan llegando hacia la capital. De hecho, muchos trabajadores se ha dado el teletrabajo el día de hoy, efectivamente, por la dificultad de movilidad dentro de la ciudad capital, pero también como nosotros estamos viendo imágenes, esto es lo que ocurrió ayer en la Casa de la Cultura, en donde gestores culturales y artistas también se plegaron al paro en rechazo por la toma por parte de la policía de este centro cultural, pero además quienes llegaron se pudieron refugiar en universidades como la Universidad Central y también la Universidad Salesiana, en donde de hecho se ha anunciado que se están recibiendo donaciones de insumos como cobijas, pañales, botellones de agua y también medicinas para la gran cantidad de personas que están en este lugar y que, recordemos, son personas también que están en condiciones vulnerables y que en estos momentos también necesitan un lugar donde estar dentro de la capital. Y que son también niños de adultos mayores quienes están llegando a esos lugares. Además, recordamos que ayer también ya se anunció que indígenas de Bolívar vienen hacia Quito. Justamente el pueblo Huacaranda, desde la provincia de Bolívar, ya está dirigiéndose. Ellos salieron de comunidades aledañas a Guaranda, la capital provincial. También está el pueblo Cayambi, de Cayambe, en el norte de Pichincha. Se espera que aproximadamente 30.000 personas de comunidades indígenas de todo el país lleguen a la capital de la Amazonía. Todavía no tenemos información si también están viniendo, pero seguramente podrá también venir algún grupo. Eso es lo que les comentamos hasta el momento. Como ya lo saben, por el norte ingresó el pueblo Cayambi, que ya están en la parte de Carapungo, han ingresado incluso el sector del Portal Shopping, que es un centro comercial grande y bastante conocido, tuvo que cerrar, y de la información que conocemos, hay personas infiltradas que intentaron ingresar a locales comerciales que eran aledaños a la zona. Incluso hay un supermercado muy famoso que tuvo que cerrar sus puertas por estos temor, este peligro de que haya saqueos de parte de personas que se involucran en estas movilizaciones para sacar provecho. Nuestra compañera Manuela Bedón hizo ayer un recorrido por esta zona, justo por la Panamericana, el ingreso a Carapungo, y pudo evidenciar que muchos comerciantes estaban asustados porque evidentemente decían que la delincuencia hacía de las suyas en este tipo de manifestaciones, estaban cerrando también sus locales. Pero por otro lado, se registraron también marchas a favor del gobierno. Un grupo de ciudadanos se autoconvocó en Guayaquil, en la avenida 9 de octubre y Boyacá, la tarde de este lunes 20 de junio. Esta marcha buscaba exigir el diálogo entre el gobierno de Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para que se termine la jornada de protestas y bloqueos de carreteras que vive el país hoy ya hace 9 días. Así es, esta comisión de protesta o manifestación fue una autoconvocatoria ciudadana. Estuvieron también presentes autoridades como el gobernador del Guayas, pero no fue la única. De hecho, ahí en la 9 de octubre también hubo una manifestación en contra y hubo un momento en el que estuvieron ahí las dos chocando. Sin embargo, no se presentaron mayores incidentes, pero como vemos también esta iniciativa de poder viabilizar el diálogo y de exigir este fin de las manifestaciones no solamente se registró en la ciudad de Guayaquil, sino también en otros puntos del Ecuador, incluso aquí en Quito. Esto ya se llevó a cabo durante el fin de semana. Sí, por ejemplo, en Quito, recordemos que durante todo el fin de semana en la Tribuna de los Iris se agrupó un grupo de personas que cada día fue subiendo como en el número. Ayer, en cambio, fueron hasta la avenida Colón. Cambiaron de sitio, estuvieron allí en la 10 de agosto, ubicados en tranquilidad, en calma. Reiteramos, se puede usar este tipo de plantones pacíficos, no están impedidos. Sin embargo, donde mayor concentración se encuentra de personas es en la parte periférica de Quito, tanto en el norte como en el sur, que son las movilizaciones que están buscando que el gobierno escuche a los 10 puntos de la CONAIE, que en unos minutos yo creo que podemos también ir comentando, porque ya hay una respuesta del presidente sobre eso, Andrea. Justamente sobre eso se refirió el día de ayer el presidente Guillermo Lasso. Aseguró que envió una carta a la CONAIE en la que respondió cada uno de los 10 puntos con los que la CONAIE evidentemente estaba respaldando estas manifestaciones, es decir, sus demandas. Se trata de un documento de 16 páginas. Con esto el primer mandatario reiteró el llamado al diálogo. Veamos.
estamos atendiendo las legítimas demandas ciudadanas. Su respuesta, más violencia, nuevas amenazas de atacar a Quito. No podemos permitir que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos. No vamos a permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. Aquí estoy para defender a Quito, a cada familia de la capital y del país. Mantenemos abierto el diálogo. Hemos aceptado la convocatoria de varias organizaciones de la sociedad civil. Todos queremos diálogo, menos unos pocos violentos. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas. 7 de la mañana con 20 minutos, es momento de una pausa, amigos, pero ya volvemos. Quédese con nosotros que vamos a hablar con el sector, también representantes del sector comercial, quienes aseguran han tenido pérdidas en estos 9 días de paro. Ya volvemos. Con 23 minutos y nosotros abrimos nuestro espacio de entrevistas. Tenemos aquí con nosotros a Luis Molino, comerciante del Mercado de Iñaquito, y también al señor Wilson Huaján, quien es un trabajador de la construcción, y con ellos vamos a discutir un poco de cómo ha sido el impacto en estos 9 días de paralización. Buenos días. Luis, coméntenos un poco. Se ha mencionado muchísimo sobre el tema del desabastecimiento y los perjuicios que se ha dado estas movilizaciones dentro del Mercado de Iñaquito. Personalmente, ¿a usted cómo ha sido esta situación? Buenos días. Claro que sí, buenos días, mucho gusto. El no hay paso de los productos, poco a poco se está escaseando, por ende el desabastecimiento de los restaurantes también es importante. Ayer mismo vimos en el mercado que el flujo de personas también ya no es como antes, inclusive en la sección de los pollos, se vio que ya está escaseándose los huevos también. En nuestro caso, las perchas están ya poniéndose vacías. Poco a poco, antes llegaba mucha variedad, ahora ya no es así. De los ejemplo, venían 3 proveedores de la costa, y ahora llega uno con mucha dificultad. Nos dicen que tienen que pagar transporte extra, tienen que sortear obstáculos de Pedernales, de Machala, de Esmeraldas. Santo Domingo, entonces, vienen por Santo Domingo, algunos van por los bancos, pero nos han dicho que tienen que, inclusive, obviamente, me imagino que les piden alguna cosita para hacerles pasar y pueden venir, pero pocos, no como antes. Ahora, Luis, ¿eso qué representa para usted? Normalmente un día común, ¿cuánto usted ganaba y ahora cuánto está ganando o cuánto está perdiendo en el tema económico? En tema exacto de dinero no se podría cuantificar, ¿no? Pero sí en porcentaje se podría decir que sí es un porcentaje importante, que sería un 60%. Y dentro de ese porcentaje, hablando de los clientes, que también nos comentaba que hay menos personas llegando al mercado, ¿en cuánto ha disminuido la capacidad o la cantidad de personas que van al mercado? Si hablamos de porcentajes, yo creo que un 30% fue ayer al mercado. Y del 30% estamos con esa incertidumbre en el mercado, porque fue como a la 1 de la tarde, estábamos trabajando normalmente, pero ya se conocía que venían movilizaciones. Y de pronto cerraron las Lanford y todos ahí entramos en pánico, no sabíamos qué hacer, pero aparentemente todo estaba tranquilo, no hubo mayor cosa. ¿Y hoy? Hoy igual, o sea, inclusive yo fui en la mañana al mercado, vi las puertas cerradas, todavía estábamos esperando a ver cómo, si teníamos la facilidad de poder abrir.
pero no ha habido disturbios, eso sí hay que aclarar, no ha habido altercados, no, para nada. Simplemente mala información de otros lados que obligan a que a veces entren en pánico, cerremos y ya. Claro. Pero no, todo bien, eso. Perfecto. Y ahora, señor Wilson, comentando un poco respecto a cómo ha impactado esta paralización y estos 9 días de movilizaciones en el sector de la construcción, ¿qué nos puede comentar al respecto? Señorita, buenos días. Bueno, en lo que se refiere al sector de la construcción, a nosotros nos afecta en el sentido de que por estas paralizaciones, las manifestaciones, no hay el ingreso de material con el cual nosotros trabajamos, ya sea el cemento, el hierro. Hoy mismo estamos escasos de madera que necesitamos para hacer el encofrado, y pues a tal punto que podemos paralizar o quedarnos sin trabajo porque sin el material no podemos continuar con la mano de obra. ¿Y qué les han dicho los ingenieros, los jefes de obra? En este caso, sí, por la paralización, esta semana no se va a poder cobrar, algo así, ¿ya se están conversando? En ese tema siempre están por ayudarnos, pero tampoco es la solución de seguir así, porque sea como sea, lo que nosotros queremos es por el bien de nuestro hogar, pues sumar más no restar. Así es. Y esta semana entonces usted ha tenido dificultades en el trabajo con sus compañeros. ¿Con cuántas personas usted trabaja? Estamos con un grupo de 13 personas, pero lamentablemente por el tema de que no tenemos material, tendríamos que tal vez a partir de mañana ya paralizar los trabajos porque no tenemos material. Ahora, yo les tengo una pregunta a ustedes dos. Aparte del tema del trabajo, de la producción que está siendo afectada, también la movilidad está en problemas y recordemos que uno no puede transitar por ciertos lugares o ir del norte al sur, por ejemplo. En el caso de ustedes, llegar a su puesto de trabajo ha sido complicado, quizás sus compañeros han visto que no puedan llegar a laborar justamente por el cierre de vías. Claro que sí. Hoy mismo, bueno, gracias. Ahora ha habido un poco con la tecnología, estamos un poco como más comunicados porque inclusive encendemos la radio y van los reportes, en los programas de radio nos dicen portar vía, no. Por ejemplo, yo vengo del sur. Se escuchaba que estaba habilitada únicamente la vía de los túneles, entonces por ahí, pero se vio llantas que estaban en el paso y piedras, pero con calma se pudo pasar. No sé cómo esté en el transcurso del día, pero... El regreso. Pero, claro. Por ejemplo, ayer, un caso que pasó ayer, nos están llamando, por ejemplo, o sea, para que ustedes vean cómo es la magnitud de lo que está pasando. Tenemos unos clientes que, obviamente, de los restaurantes o chifas, que nos dicen, mira, nos puedes traer con tu pedido, nos puedes acercar vegetales, porque no encontramos. Entonces, de esa manera se trata de por lo menos darnos la mano hasta cuando se puede, pero ya se siente. Entonces, inclusive el restaurante nos fuimos a dejar ayer a Cumbayá, nos dijeron que le acerquemos igual verduras, entonces pidieron y se les pudo ir a dejar, pero se siente. Y en su caso, señor Wilson, el tema de movilidad, ¿cómo ha sido durante estos 9 días y también me imagino, de sus compañeros de obra? Sí, señorita, más mis compañeros, los que están hacia los valles. Está complicado el poder llegar con facilidad hacia el trabajo. Hay días que no han asistido porque verdaderamente no pueden pasar y otros días se les dificulta porque no hay transporte. Claro, entonces de buses, ¿no? Muchas veces llegan, pero llegan pagando el pasaje, yo que sé, el triple, el doble o lo que les cobren en los transbordos. Entonces, ¿ustedes esperarían que esto pueda pasar pronto para poder reactivarse? Claro. Ahora, yo quisiera ver si ustedes pueden comparar esto con la pandemia, por ejemplo, cuando estuvimos confinados. ¿Es algo similar? Sí, se podría decir un poco, ¿no? Claro que sí, nos afecta mucho porque ahora, inclusive no, o sea, en la pandemia uno podía quizás hacer entregas a domicilio. Ahora no se puede movilizar, entonces sí está, se avisora si no hay arreglo, se avisora algo
algo que nos va a perjudicar mucho más quizás. En su caso, Luis, me imagino que usted también da trabajo a otras personas. ¿Esto cómo ha afectado? Sí, claro que sí. Hay veces que, por ejemplo, hay días que tenemos que decir de pronto no, ese día descansa, porque no tenemos, o sea, no va la gente. Ese día. No, sí, o sea, ha empezado recién, ¿no? Entonces, por ejemplo, se les dice este día no, claro, obviamente se les paga, pero no es lo mismo como cuando vienen a trabajar. Claro. Ajá. Perfecto, muchísimas gracias Luis Molina y Wilson Cuaján, que nos acompañaron esta mañana para poder comentar también cómo ha sido en los pequeños comercios también el impacto de estos 9 días de movilizaciones. 7:32 de la mañana, vamos a un corte y volvemos con más. De la mañana con 34 minutos, como les habíamos comentado, amigos televidentes, del día de ayer realizamos un recorrido por el norte de la ciudad, específicamente en el sector comercial del Parque de Carcelén. Ahí 1/3 de los negocios no han abierto debido al poco flujo de clientes. Los comerciantes cuentan que los cierres viales les han afectado también para adquirir sus productos. Veamos. Al norte de la capital, en el sector del Parque de Carcelén, la mayoría de negocios están cerrados. Víctor Carrillo tiene una verdulería y explica que en este sector también se ve afectado por el cierre de vías y el incremento de costos debido a esto. Lo que ingresa está súper caro. Igual, o sea, todo lo que es legumbres. Este 8º día de manifestaciones en este sector, los comerciantes prefirieron cerrar antes, ya que no hay clientes. Y la verdad sí se ha visto la afección dentro del local porque ya no hay gente en las calles, la gente tiene miedo y no vienen a comprar. Y con el toque de queda de lo que la tienda se abre, por ejemplo, hasta las 11:30, toca estar cerrando ya a las 9:30 porque los policías les hacen cerrar. La principal preocupación es el pago de los arriendos. Los arriendos aquí, por lo menos en este sector, son un poco elevados y se depende de las ventas para poder pagar el arriendo y después la ganancia que queda nada. Uno de los productos que no llegan son los huevos. Un huevo que antes se vendían en 2.80, ahora está en 3.20 más o menos. A 3.60 y nosotros ¿a cómo vamos a dar? La gente me habla, a mí me dice, ¿por qué da tan caro? Víctor Carrillo además es taxista y explica que por el cierre de vías tampoco puede salir en su vehículo. Sí, es peligroso y como creo que están haciendo teletrabajo, o sea, no hay gente, entonces por eso mejor estamos. En toda la capital la disminución de las ventas en los pequeños y medianos negocios es evidente, con una disminución entre el 50 y el 70%. Manuela Bedón, Noticias 7. Así es, y en números macroeconómicos, ayer justamente el ministro de Economía mencionaba que las pérdidas para el Ecuador son de $300 millones. Sin embargo, como podemos ver también esto en números micros de los pequeños comerciantes se empieza a notar. Ya teníamos aquí a nuestros dos invitados que nos mencionaban esto. No solamente es el tema del comercio interno, sino también en las exportaciones en las que se han visto perjudicados y que lamentablemente, por ejemplo, en el caso de lo que son las flores de exportación, los productos simplemente se tienen que perder. Así es, y también queríamos recordar, el día de ayer hubo también una declaración del presidente de la CONAIE precisamente para llamar a que las marchas sean pacíficas. Él ha dicho que no se confundan, digamos, estas movilizaciones que podrían ser pacíficas con la gente que está infiltrada, lo que hablábamos hace un rato, Lautaro, sobre estas personas que pueden llegar a hacer desmanes. Ayer precisamente conversábamos con nuestra compañera Manuela Bedón y ella nos comentaba que hubo un momento en el que se escuchó algo que hubiese parecido un disparo. Lo que decían las personas del sector de Carcelén es que la delincuencia aprovecha. Sí, y lo mismo pasó en la Ruta Viva. Recordarán, compañeras y amigos televidentes, y en redes sociales están circulando imágenes sobre un cierre de vías en la Ruta Viva particularmente, y hay vehículos que están por ahí transitando y hay imágenes de personas que estaban dentro del cierre de vías con pistolas disparando al aire. Según han reportado los moradores, no eran parte de la movilización, sino infiltrados que llegan para generar este caos que estamos denunciando también. Recordemos que en el sector de Carapungo hubo un motociclista que salió herido porque se chocó contra un alambre de púas que fue colocado para justamente perjudicar a las personas. Y también hay imágenes en Carapungo de una motocicleta incendiada
era de la policía. En este caso, los policías han denunciado este tipo de actos. Por eso hay este mensaje general de no ser parte de estos actos vandálicos, y si usted va a las movilizaciones, participa en ellas y se da cuenta de eso, tiene que reportar y no sumarse a eso, porque se está desvirtuando toda la protesta social. Y justamente yo quiero destacar un término que ocupaba ayer Leonidas Diz en este mensaje que enviaba a sus simpatizantes, y él decía: no deslegitimemos la protesta. Y deslegitimar me parece muy importante, porque la protesta social es legítima, lo ampara nuestra Constitución, pero los hechos violentos son los que deslegitiman eso y simplemente hacen perder el sentido. También el llamado era poder permitir que todos los trabajadores de la salud, las ambulancias, puedan llegar a su destino, y así como también respetar el trabajo periodístico. Ayer conocíamos de 2 incidentes de 2 canales amigos, que equipos periodísticos fueron agredidos por manifestantes, y eso evidentemente es condenable y no es aceptable ni por parte del gobierno ni tampoco por parte de quienes están liderando estas movilizaciones. Y estos actos vandálicos y también extorsiones se han registrado en las florícolas. Ellos denuncian pérdidas en la exportación de flores. Aseguran que al día se deja de percibir un monto cercano a alrededor de 3.000 salarios. Veamos. En los últimos días, la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador han denunciado extorsiones por parte de quienes serían manifestantes. Yo quisiera pensar que hay una cantidad de infiltrados en el movimiento indígena tan grande, porque no se imagina la cantidad de vandalismo que hemos tenido en las diferentes fincas, en las fincas grandes, en las fincas pequeñas, en las fincas medianas. Se meten a las fincas, obligan a la gente a que salga de sus puestos de trabajo, revientan las llantas de los vehículos. Es una agresión a la propiedad privada sin nombre. A través de videos se ha asegurado que se obliga a los trabajadores de florícolas a ir a las manifestaciones. A mí ya no me gusta hablar de cuántos dólares pierde el sector al día. Lo que le puedo decir es que perdemos 3.000 salarios diarios. Se deja de percibir 3.000 salarios diarios cuando no podemos llevar y exportar nuestras flores al país. Aunque en algunos casos se han movilizado las flores en helicóptero para quienes trabajan en el sector, eso implica que no haya ganancias. Un tallo de rosa en el mercado internacional se vende aproximadamente en 35 centavos de dólar, ¿sí? El transportar de Cayambe al aeropuerto Mariscal de Quito, la flor, nos cuesta en helicóptero 30 centavos de dólar por tallo. Esto quiere decir que solo en ese tramito de transporte se pierde todo. Hacen un pedido a las autoridades y manifestantes. Andrea Orbe, Noticias 7. Bueno, esos 3.000 salarios que menciona el dirigente, el exportador, son $1.275.000 que se pierden. Además, también ha dicho el Ministerio de Economía que al día, por estas movilizaciones, que llevamos 9 días de jornada, son 50 millones diarios que se estarían perdiendo por este cierre tanto de la producción como de los locales comerciales, que es parte de lo que se está pidiendo, de que no impidan que se realicen las jornadas laborales. Bueno, eso es lo que les comentamos hasta el momento. Andrea, sabes que hemos visto, y en el tema de las cierres viales todavía no hay novedades. Por el momento no hay actualizaciones, pero estamos con esa actualización permanente, ¿no? Así es, ustedes pueden informarse a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito y a través del EQ 9117. 7 de la mañana con 42 minutos. Nosotros nos vamos a una nueva pausa, amigos, pero quédense con nosotros, que al volver estaremos ya con el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, quien ya se encuentra aquí en nuestro estudio. 7 de la mañana con 44 minutos, ya se encuentra en nuestra mesa de trabajo Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Muy buenos días, ministro, gracias por su presencia en este espacio. Cuéntanos un poco sobre para cuándo ya se estaría dando este incremento del bono que ha decretado el presidente Guillermo Lasso. Buenos días. Buenos días, Andrea, gracias por la invitación. Y como usted bien manifiesta, el presidente ha puesto de por medio varias políticas de carácter social para hacer un paliativo
frente a esta realidad de protesta social. Uno entiende que como gobierno del encuentro, como un gobierno responsable, hay que ser receptivos frente a una realidad social. Y en ese contexto, una de las medidas que el presidente ha tomado es el incremento en el bono de desarrollo humano, que no es poca cosa. El impacto presupuestario para este año bordea $30.300.000. Se suma el hecho de que el incremento porcentualmente es del 10%, y esto, obviamente, bajo la disposición del presidente de la República, hemos determinado su cumplimiento para el 1 de julio. Es 1.010.000 núcleos familiares que tienen acceso al bono de desarrollo humano, y todos, absolutamente todos, indudablemente tendrán este incremento a partir del 1 de julio. ¿Ya hay presupuesto para este incremento, ministro? Bueno, nosotros habíamos determinado, Andrea, que con el ministro de Finanzas, que usemos los recursos de este momento existentes en el ministerio para en el último trimestre elevar el techo presupuestario. Que quede claro que esto no estará vinculado a ninguna carga impositiva, sino a una reforma presupuestaria, es decir, usaremos los recursos del Estado ecuatoriano y no se generará ningún impuesto alrededor, sino por el contrario, haremos una reforma, un ajuste, una eficiencia presupuestaria con proyectos que han avanzado una porcentualidad y podemos frenar aquellos y redireccionar, o en su defecto, aquellos que todavía no han tenido un cumplimiento eficiente, también hacer un cambio. Estamos en ese proceso de reforma, pero lo más importante es dar cumplimiento a la palabra del presidente de la República. Ahora, señor ministro, ¿estaba ya previsto este incremento del bono solidario o fue una decisión coyuntural? Y si es así, ¿por qué esperar justamente a este estallido social para tomar esta decisión? Mire, ha sido muy coincidente que varios colegas periodistas suyos me han hecho preguntas similares y la respuesta va a ser la misma. Le voy a comentar que para nosotros esto es más importante, el ser receptivos con algunos sectores sociales. Efectivamente, producto de una paralización, producto de una manifestación social, ha llevado a la decisión del presidente de pedirnos un informe técnico sobre hasta cuáles puede ser el alcance del crecimiento del bono. El mismo fue remitido el pasado 17 de junio para que el presidente en horas de la noche anuncie el crecimiento de este bono en un porcentaje del 10%. Yo creo que lo contrario hubiese sido preocupante, el que no seamos abiertos a escuchar el clamor de un sector social, en que no tengamos el respeto a la predisposición que tiene el gobierno nacional a ser flexible frente a demandas sociales. Creo que la política pública establecida por el presidente Lasso y su gabinete no está escrita en piedra y por lo tanto es receptiva a los clamores ciudadanos, y en este contexto ha planteado varias soluciones a aquellos clamores ciudadanos que le menciono, como por ejemplo, además del bono, también el subsidio de hasta el 50% a la urea para los microganaderos y microagricultores. La duplicación, que dicho sea de paso, la ministra Brown ya cumplió este propósito, está dispuesto ya los recursos para duplicar el presupuesto de la educación intercultural. También ha declarado en emergencia el sector de la salud, es decir, ha sido receptivo con las demandas. Pero usted también tiene que comprender que este proceso de negociación, de diálogo, que es lo que buscamos permanentemente, el diálogo, y que no esto de la protesta social trascienda hacia lo que ciertos sectores oscuros quieren en el Ecuador, que es generar caos y violencia. Y cuando digo que cuando hay que entrar en un proceso de diálogo, tiene que haber un proceso también de ceder y ceder. Mire, cuando yo fui, ministro, por favor, Lautaro. La CONAIE también está diciendo que hay esta inequidad de la riqueza. ¿Entregar bonos como parte de estas acciones es suficiente? ¿Usted considera que efectivamente con eso se puede lograr evitar que sigan toda esta protesta social que estamos viendo en las calles, que vamos 9 días con paralizaciones? Bueno, no es exactamente la solución definitiva. Hemos entendido claramente que la propuesta de gobierno del presidente Lasso es generar la mejoría en la calidad de vida de los ecuatorianos. La ampliación de los bonos no va encaminado a ello, es una protección social paliativa para sectores vulnerables que están en pobreza y pobreza extrema. En días pasados, una distinguida lideresa del otro sector en un medio de comunicación comparaba el incremento del bono con la canasta familiar. Es improcedente este particular, porque lo nuestro es un proceso de protección social y no es del salario básico unificado. Nosotros vamos hacia la generación de empleo.
Eso se logró con la reactivación económica, 350.000 nuevas fuentes de empleo. Usted me dirá, Lautaro, pero cayó 100.000 fuentes de empleo entre enero y marzo. Así es, motivado primero de una nueva ola de Omicron y luego también del incremento salarial entre 400 y 425, porque la estadística mediante la cual mide el INEC establece que el empleo adecuado es aquel que está por encima del salario básico. Perdón, ¿el porcentaje de pobreza cuánto es en Ecuador? Bueno, en este momento, según el INEC, está en el 36%. Pero mire, nadie está desconociendo que existen inequidades. Yo no lo desconozco ni el gobierno lo hace. Pero esto es producto de un proceso de casi 15 años de mala práctica política, de décadas de mala administración pública, de una pandemia que uno no puede solucionar en un año, en 12 meses, pero sí hemos hecho acciones que han sido fundamentales. Y yo le pregunto muy rápidamente, en honor a los tiempos, ¿está en la agenda de la CONAIE la desnutrición crónica infantil? No lo está. Cuando es un tema álgido, que tenemos el 30%, que somos el segundo país en la región, solo por debajo de Guatemala, por encima de Haití, por encima de Venezuela. Son esos temas que deben ser puestos en el debate y trabajarlos en el marco de un diálogo. Ministro, ¿ustedes o el gobierno, digamos, va a ceder un poco más o lo que tenemos hasta el momento son las propuestas que se van, digamos, o que se han cedido ya hacia la CONAIE y hacia el país? Porque en realidad esto nos, de una u otra manera, nos beneficia. Pero ¿están dispuestos a ceder un poco más en este diálogo que podría darse o que esperamos todos que se lleve a cabo en los próximos días? Mire, Andrea, el presidente, yo tengo aquí una cantidad de información sobre los cuales se ha basado la propuesta del presidente Lasso con respecto a las demandas que tienen los sectores indígenas. Tema de lo del subsidio a la gasolina, se lo ha mencionado, está congelado los precios. Es decir, que no se cedería más de lo que ya hasta ahora se ha... Todo es flexible. Lo que yo le digo es que también tiene que haber un punto de partida de diálogo desde el otro sector. Le voy a contar una anécdota rápida de vivencia personal. Yo fui miembro de la Comisión de Límites entre la provincia del Azuay y la provincia del Guayas, como azuayo, como cuencano. Y en aquel entonces fuimos a la mesa de diálogo y Azuay decía, es hasta acá. Y Guayas decía, es hasta acá. ¿Qué hicimos? Lo correcto, lo coherente, trazar una línea promedio media para que podamos generar un ceder de un lado y un ceder del otro lado. Si usted genera soluciones a seis de las inquietudes de las 10 planteadas por la CONAIE, es entendible de que hay flexibilidad, pues. Pero si una de ellas, porque dicho sea de paso, una de las 4 aún restantes manifiesta, pero tiene que suscribir el que no se venderá los sectores estratégicos y no se privatizará. Ya lo propuso el presidente, ya puso de por medio su empeño de palabra. Y efectivamente son pocos los temas que aún se tiene que tratar. Bueno, sentémonos en un diálogo. El Ecuador necesita paz, necesitamos paz. Y justamente, ministro, la CONAIE ha mencionado que quizás son insuficientes. De hecho, Luis Diza calificaba irrisorios estas medidas que se tomaban por parte del Ejecutivo. Y yo le planteo a usted, desde su cartera de Estado, ¿hay algo más que se pueda hacer, algo más que se pueda ceder? Déjeme cuantificarle. Nosotros tenemos en este momento, para lo que va del año, vamos a tener 37.504 madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días beneficiarias del bono de los 1.000 días, que es una nueva política social que justamente genera un paliativo, que le decía Lautaro hace un momento, sobre uno de los grandes males que tiene el país, que es la desnutrición crónica infantil. Dicho sea de paso, la prevalecencia de la desnutrición crónica infantil se acentúa más en Tungurahua, 42%, Chimborazo, 36%, Cotopaxi, 35%. Esa es una política social que debe haber sido tratada por los dirigentes. Esto en el año próximo subirá a 85.000 beneficiarias, lo que quiere decir una inversión de $60 millones. En el próximo año, además de como le había mencionado, 30, en el próximo año $60 millones más por el bono de desarrollo humano. 120 millones solo en lo que nuestra cartera de Estado compete. Y es un tema importantísimo, pero dentro de lo que marca la agenda, me refiero al tema de la nutrición infantil, es un tema importantísimo, pero eso, ahora hablando de lo que está dentro de la agenda de la CONAIE, ¿hay algo más que se pueda hacer desde su cartera de Estado? Bueno, todo lo que esté en el marco de la política social, nosotros manejamos en este momento toda la competencia para la entrega de bonos y la asistencia a los sectores sociales. 56.000 núcleos familiares de los sectores indígenas reciben beneficio del servicio del MIES en adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. 270.000
núcleos familiares de los sectores indígenas del país reciben transferencias monetarias. Si usted porcentualiza, bordea el 16% aproximadamente de la población indígena que forma parte de los servicios MIES. Porcentualmente mayor al porcentaje existente, que creo que es del 7% según la INEC. Es decir, hay una acción clara entendiendo la vulnerabilidad que tienen los sectores, pero por supuesto, y en ese contexto, si necesitamos ampliar el sistema, en buena hora. Pero Carola, déjeme solo complementar. ¿Sabe cuántos CDIs hemos tenido que suspender? Casi 7 CDIs, Centros de Desarrollo Infantil, en la Sierra Centro del país. Eso es perverso. Pero dentro de este análisis que se está haciendo por esta protesta social, ¿se van a acercar más al campo, más al sector rural? ¿Hace falta todavía más? Siempre, y creo que uno tiene que ser, como lo dije en el inicio de la entrevista, receptivo. Como ministro de Estado y ante la disposición del presidente, también tenemos que ampliarnos. Si es que para nosotros debemos redireccionar, que creo que iba el enfoque de la pregunta que antecede, hacia más en el sector rural, más en el sector agrícola, lo vamos a hacer. Téngalo sin duda, pero de aquí estamos trabajando en la ampliación de los proyectos y de los procesos que ya como ministerio tenemos, que dicho sea de paso, también atendemos y con mucha prevalecencia en la Sierra Centro del país. Muy bien, muchísimas gracias, ministro, por su presencia en este espacio. Nosotros vamos a mirar también lo que ha dicho el ministro de Defensa, Luis Lara, esta mañana en rueda de prensa. Ecuatorianos, la democracia del Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos y las acciones de grupos violentos cuyo único objetivo es crear el pánico, agrediendo y extorsionando a las empresas, a las instituciones y a las autoridades. Las Fuerzas Armadas contemplan con enorme preocupación la manipulación de la protesta social, el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo, principio fundamental de la convivencia en libertad y democracia, para intentar imponer al Estado sus peticiones. 7 de la mañana con 56 minutos y ahora queremos contarles que en el marco de las manifestaciones, organizaciones de derechos humanos y la Policía Nacional informaron del fallecimiento de un joven en el sector del Redondel de Collas, en Guayabamba. El lamentable hecho se habría producido la noche del domingo 19 de junio. Persona de sexo masculino de 22 años fallece por la gravedad de sus lesiones, es lo que se tiene conocimiento. Esto es un hecho, un accidente. Estos casos son aislados, son accidentales, no tiene que ver con las actividades que Policía Nacional se encontraba realizando en lo que a mantenimiento del orden se refiere en este sector específico. 5 personas cayeron a la quebrada y una de ellas murió. Fueron víctimas de una agresión brutal por parte de la policía y militares en la vía Collas. Así es, existen 2 versiones de este hecho. Lamentablemente ya se confirma el primer fallecido en marco de estas paralizaciones que van en 9 días. Se trataría de un joven que, de acuerdo a la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, habría sido víctima de un incidente entre la policía cuando estaban intentando dispersar a los manifestantes. Pero por otro lado, la versión de la policía es todo lo contrario e indican que no tenía nada que ver, sino que eran manifestantes que se estaban acercando hacia la ciudad de Quito, pero como era la noche, cayeron en una troncha y lamentablemente este chico cayó a la quebrada. ¿Qué ha dicho el ministro del Interior? Patricio Carrillo ha mencionado que la autopsia que se va a realizar en este caso se va a hacer sin presencia policial para que no haya dudas del proceso de investigación y posiblemente establecer las responsabilidades del caso si es que existieran. Primera muerte entonces en estos 9 días de movilizaciones. Yo tengo ya información sobre cierre de vías a la gente que está en Quito. Mucha atención porque tanto la policía como las Fuerzas Armadas aplican un cierre vehicular sobre la avenida Velasco Ibarra en el sentido sur-norte a la altura del sector de la Tola Baja. También les comentamos que los mercados de Las Cuadras, Santa Clara y San Roque también están controlados, incluso en el Santa Clara no abren por el tema de las manifestaciones. Y les comentamos que en la autopista General Rumiñahui en el sentido Valle-Quito
también hay un cierre para evitar este tema de los cierres viales, las movilizaciones. Lo mismo ocurre en la avenida Velasco Ibarra en sentido sur-norte a la altura del sector de la Tola Baja, ya lo habías comentado, sí. El cierre de vías, actualización hace 2 minutos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Además, la empresa de pasajeros ha informado que luego de realizar un recorrido por las rutas y circuitos de los sistemas trolebús y ecovía se verificaron cierres y presencia de manifestantes en varios puntos. Ponga atención. Por ello, con el objetivo de precautelar, dice el comunicado, la integridad de usuarios, trabajadores de unidades, no se habilitará ninguno de los circuitos del trolebús y ecovía hasta que las condiciones en las vías sean favorables. Lo que le decimos, infórmese a través de cuentas oficiales, cuidado con las noticias falsas. El día de hoy hay manifestaciones también. Sí. Muy bien, con esto, amigos, nosotros nos despedimos, pero quédese en la programación de Ecuador TV. Con todos, un buen día.